Hay un momento que casi todos hemos vivido. Son las 2 de la mañana. O las 3. Estás en la cama, los ojos abiertos, mirando el techo. Y tu mente no para. Repasa conversaciones del pasado. Anticipa problemas del futuro. Elabora escenarios que probablemente nunca van a pasar. Y tú estás ahí, completamente despierto, completamente atrapado. O quizás no es de noche. Quizás es de día, en medio del trabajo, en una reunión, manejando. Y de repente sientes ese nudo en el pecho. Esa tensión que sube desde el estómago. Ese estado de alerta constante que ya no sabes cuándo empezó, porque lleva tanto tiempo contigo que casi lo consideras normal. Pues no es normal. Y lo más importante, tiene solución. Una solución que no requiere pastillas, ni años de terapia, ni retiros espirituales caros. Una solución que llevas contigo desde el primer día de tu vida y que probablemente nunca te enseñaron a usar correctamente. Tu respiración. Hoy vas a aprender una técnica específica. Se llama respiración cuadrada, o box breathing en inglés. En 10 minutos de práctica, esta técnica puede cambiar literalmente el estado de tu sistema nervioso. No es metáfora, es fisiología. Y antes de que termines de escuchar esto, vas a entender exactamente por qué funciona, de dónde viene, cómo usarla, y qué le pasa a tu cuerpo y a tu mente cuando la aplicas de forma consistente. Quédate. Esto vale la pena. Primero, necesitamos hablar de algo que muy pocas personas entienden bien: el sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo porque trabaja solo, sin que tú lo controles conscientemente. Regula tu ritmo cardíaco, tu digestión, tu temperatura corporal, tu respuesta al peligro. Es el sistema más antiguo de tu cuerpo en términos evolutivos, y tiene dos modos principales de operación. El primero es el modo simpático. ¿Lo conoces? Aunque no por ese nombre. Es el modo de lucha o huida. Cuando tu cerebro detecta una amenaza, real o imaginada, activa este sistema. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. La sangre se redirige hacia las extremidades. Las pupilas se dilatan. El cuerpo se prepara para correr o para pelear. Este mecanismo nos salvó la vida durante millones de años. Cuando un depredador aparecía, el sistema simpático nos daba esa explosión de energía y enfoque que necesitábamos para sobrevivir. El problema es que ese mismo sistema no distingue entre un tigre de dientes de sable y un correo electrónico difícil de tu jefe. No diferencia entre una amenaza física real y el pensamiento de ¿qué pasa si me despiden? O ¿qué van a pensar de mí? Para tu sistema nervioso, una preocupación abstracta puede generar la misma respuesta de emergencia que un peligro físico real. Y aquí está la trampa moderna. Vivimos con el sistema simpático activado de forma casi continua. Las notificaciones del teléfono, las noticias, las deudas, los conflictos relacionales, las responsabilidades laborales, el ruido constante. Todo eso mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta crónica. El resultado: ansiedad, insomnio, problemas digestivos, tensión muscular permanente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga que no desaparece aunque duermas. Y con el tiempo, si eso no cambia, consecuencias más serias para la salud física y mental. El segundo modo es el sistema parasimpático. Este es el modo de descanso y digestión. Cuando está activo, el corazón se desacelera, los músculos se relajan, la digestión mejora, el sistema inmune trabaja mejor. La mente se calma. El cuerpo se regenera. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría de las funciones del sistema nervioso autónomo no pueden ser controladas voluntariamente. No puedes decidir que tu corazón lata más despacio. No puedes ordenarle a tus intestinos que se relajen. No puedes, con pura voluntad, apagar la respuesta de estrés. Excepto por una cosa: la respiración. La respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que también puedes controlar de forma consciente. Y eso la convierte en la puerta de entrada más directa que existe para cambiar el estado de tu sistema nervioso desde adentro. Millones de personas buscan cada año técnicas de respiración para la ansiedad, formas de calmar la mente rápido, meditaciones guiadas para el estrés, respiración para dormir mejor. Todas estas búsquedas tienen algo en común. La gente quiere una herramienta concreta, accesible, que funcione de verdad. La respiración cuadrada es exactamente eso. No es una moda, no es algo nuevo. Tiene raíces en tradiciones de miles de años y también respaldo científico contemporáneo. Vamos a ver ambos lados. La respiración cuadrada no la inventó ningún influencer de bienestar en los últimos 10 años. Sus raíces más antiguas están en el pranayama,
el sistema de control del aliento que forma parte del yoga clásico de la India. Las tradiciones védicas, con más de 3,000 años de antigüedad, ya describían técnicas de retención y control de la respiración como herramientas para transformar estados mentales y acceder a niveles más profundos de conciencia. Patanjali, el sistematizador del yoga clásico, dedicó parte de sus Yoga Sutras precisamente a este tema. Para estas tradiciones, el aliento no era simplemente oxígeno. Era prana, energía vital, fuerza que conectaba el cuerpo con la mente y con algo más grande. En la tradición taoísta china, existía un concepto paralelo. El Li, la energía que fluye por el cuerpo, se entrenaba en parte a través de la respiración consciente. Prácticas como el Qigong integraban la respiración rítmica y pausada como elemento central de la sanación y el cultivo de la vitalidad. Las tradiciones budistas también desarrollaron su propio sistema. El Anapanasati, o meditación en la respiración, es una de las prácticas más antiguas del budismo. El Buda histórico lo describió como un camino completo hacia la liberación. Pero incluso en sus formas más básicas, estas prácticas producen algo muy concreto: calma, claridad, presencia. Ahora saltemos al siglo XX y a un contexto completamente diferente. Los Navy SEAL, las fuerzas especiales de élite de la Marina de Estados Unidos, comenzaron a incorporar técnicas de respiración controlada en su entrenamiento. El entorno operativo en el que trabajan es extremo: misiones nocturnas, combate urbano, inmersiones en aguas frías, situaciones de vida o muerte. En ese contexto, el pánico no es una opción. La capacidad de mantener la calma bajo presión máxima puede ser literalmente la diferencia entre vivir o morir. La respiración cuadrada, también llamada box breathing o Foursquare breathing, se convirtió en una técnica estándar de su entrenamiento. 4 segundos de inhalación, 4 de retención, 4 de exhalación, 4 de retención. Sencillo de aprender, poderoso en la práctica. Mark Devine, excomandante de los SEAL y fundador de un sistema de entrenamiento mental llamado SEALFIT, escribió extensamente sobre cómo esta técnica era usada no solo antes de misiones, sino también en medio del combate para recuperar el control cognitivo bajo estrés extremo. Si funciona para alguien que está siendo disparado, probablemente también funcione para tu reunión del lunes. Pero la verdadera validación llegó desde la neurociencia. El Dr. Andrew Weil, de la Universidad de Arizona, uno de los médicos más respetados en el campo de la medicina integrativa, ha documentado extensamente cómo la respiración lenta y rítmica activa el nervio vago, el nervio más largo del cuerpo y el canal principal a través del cual el sistema parasimpático comunica al cerebro que es seguro relajarse. La investigación de científicos como Stephen Porges con su teoría polivagal, o los estudios publicados en revistas como Frontiers y Numa Neuroscience y PLOS ONE, han confirmado lo que las tradiciones antiguas ya sabían. Manipular conscientemente el ritmo y la profundidad de la respiración produce cambios medibles en la variabilidad del ritmo cardíaco, en los niveles de cortisol, en la actividad de la amígdala cerebral, el centro del miedo y en el estado general del sistema nervioso. En 2017, un estudio de la Universidad de Bologna identificó que los circuitos neuronales que controlan la respiración están directamente conectados con el locus coeruleus, una región del cerebro que regula los estados de alerta, atención y ansiedad. Esto significa que controlar la respiración no solo relaja el cuerpo, literalmente cambia el patrón de activación del cerebro. 3000 años de sabiduría y décadas de ciencia apuntando en la misma dirección. Eso merece atención. Quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente en paz? No distraído, no dormido, no anestesiado con una pantalla, sino genuinamente en calma, con la mente quieta y el cuerpo suelto. Si tienes que pensar demasiado para recordarlo, eso ya te dice algo importante sobre el estado en el que llevas viviendo. Lo que voy a compartir ahora no es solo una técnica de respiración. Es una forma de recuperar acceso a un estado que ya está dentro de ti, que nunca desapareció, solo quedó enterrado bajo años de ruido. Sigamos. Vamos a ser precisos. Porque una cosa es decir la respiración te calma y otra es entender el mecanismo. Cuando inhalas lentamente y de forma profunda, ocurren varias cosas simultáneamente. Primero, el diafragma desciende. Este músculo grande en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen se contrae hacia abajo, creando espacio para que los pulmones se expandan. Cuando respiras superficialmente, como lo hacemos la mayoría del tiempo bajo estrés, solo usas la parte superior de los pulmones. La respiración diafragmática profunda activa una superficie de intercambio de oxígeno mucho mayor. Segundo, los receptores de estiramiento en los pulmones envían señales al nervio vago.
Este nervio, el 10º par craneal, es extraordinario. Viaja desde el tronco cerebral hasta los órganos abdominales, pasando por el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y el intestino. Es el canal principal del sistema nervioso parasimpático. Cuando los pulmones se expanden profundamente, el nervio vago recibe esa señal y la traduce como: no hay peligro, puedes relajarte. Tercero, se produce lo que se llama la arritmia sinusal respiratoria. Durante la inhalación, el corazón se acelera ligeramente. Durante la exhalación, se desacelera. Cuando la respiración es lenta y rítmica, este ciclo de aceleración y desaceleración se amplifica, y eso aumenta la variabilidad del ritmo cardíaco, que es un marcador clave de salud cardiovascular y de resiliencia del sistema nervioso. Cuarto, los niveles de dióxido de carbono en la sangre se regulan. Esto es contraintuitivo. Cuando la gente siente ansiedad, muchas veces hiperventila, respirando demasiado rápido. Eso reduce el CO en sangre, lo cual paradójicamente produce síntomas que imitan los del pánico: mareo, hormigueo, sensación de irrealidad. La respiración lenta y controlada equilibra esa relación entre oxígeno y CO, y eso tiene un efecto estabilizador directo sobre el sistema nervioso. Quinto, y este es quizás el efecto más profundo a largo plazo, la práctica regular de respiración controlada cambia el tono basal del sistema nervioso. Así como el ejercicio físico cambia el estado de reposo del corazón, los atletas tienen pulsos más bajos porque su sistema cardiovascular es más eficiente. La práctica regular de respiración consciente eleva el tono vagal, es decir, hace que el sistema parasimpático sea más fuerte, más responsivo y más capaz de recuperarse rápidamente de situaciones de estrés. En otras palabras, no solo te calmas en el momento, construyes una arquitectura neurológica más resistente con el tiempo. Ahora hablemos de la retención. La respiración cuadrada incluye pausas después de inhalar y después de exhalar. Estas pausas son importantes. No son simplemente tiempo muerto. La retención después de inhalar, con los pulmones llenos, activa los receptores de estiramiento al máximo y sostiene esa señal de calma al nervio vago por más tiempo. También permite que el oxígeno se absorba más completamente. La retención después de exhalar, con los pulmones vacíos, tiene un efecto diferente. En la tradición del yoga, esta pausa se llama Vaya Kumbhaka y se considera una de las más poderosas. Fisiológicamente, produce un leve aumento del CO antes de la siguiente inhalación, lo cual estimula el reflejo respiratorio de forma saludable y aumenta la tolerancia al estrés metabólico. Psicológicamente, es el momento de mayor quietud. Sin aliento, sin movimiento, solo presencia. Y en la estructura cuadrada, cada uno de estos 4 momentos dura lo mismo. Eso crea un patrón rítmico que el cerebro reconoce como predecible y seguro. La previsibilidad es calmante para el sistema nervioso. El caos activa el modo de alerta. El ritmo lo apaga. Vamos a la técnica en sí. Y vamos a ser muy concretos. Antes de empezar, elige una posición cómoda. Puede ser sentado en una silla con la espalda recta, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, o incluso acostado si es de noche y quieres usarlo para dormir. Lo importante es que la columna esté relativamente alineada para que el diafragma pueda moverse libremente. Cierra los ojos si puedes. Si estás en un lugar público y eso no es posible, enfoca la mirada en un punto fijo en el suelo, a unos metros de distancia. Suelta los hombros. La mayoría de las personas cuando están tensas suben los hombros hacia las orejas sin darse cuenta. Llévalos hacia atrás y abajo conscientemente. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Cuando respires, quieres sentir que la mano del abdomen sube primero. Si solo sube la del pecho, estás respirando superficialmente. Tómate un momento para encontrar esa respiración abdominal antes de empezar con el conteo. Paso 1. Exhala completamente. Vacía los pulmones por completo antes de empezar. Este es el punto de partida. Paso 2. Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4. 4 segundos lentos. El abdomen se expande. El pecho se abre suavemente. No forces. Deja que el aire entre. Paso 3. Retén con los pulmones llenos contando hasta 4. Quietud. Sin tensión en la garganta ni en el pecho. Solo sostén. Paso 4. Exhala por la nariz, o por la boca si lo prefieres, contando hasta 4. Suave, controlada, completa. No la empujes. Déjala salir. Paso 5. Retén con los pulmones vacíos contando hasta 4. Este es el momento de mayor silencio. Espera la inhalación en lugar de buscarla. Eso es un ciclo completo. 4, 4, 4, 4.
Repite este ciclo durante 10 minutos. Si eres principiante y 4 segundos se sienten demasiado largos para la retención, empieza con 3. La proporción importa más que el número exacto. Lo esencial es que los 4 segmentos sean iguales. Si ya tienes experiencia con técnicas de respiración y quieres profundizar, puedes extender a 5 o 6 segundos. Algunos practicantes avanzados trabajan con 8 o incluso 10 segundos por segmento. Pero empieza despacio. No hay ninguna virtud en el esfuerzo excesivo aquí. Si sientes mareo durante la práctica, es normal al principio. Significa que tu sistema aún no está acostumbrado a este nivel de oxigenación. Abre los ojos, reduce el tiempo de cada segmento, y si el mareo persiste, detente y respira con normalidad por un momento. Si te distraes y pierdes el conteo, no pasa nada. Vuelve a empezar desde el comienzo de un ciclo. La práctica de volver, una y otra vez, sin frustración, es en sí misma parte del entrenamiento. Hay algo que no se menciona en la mayoría de los vídeos sobre técnicas de respiración, y quiero ser honesto contigo sobre ello. La primera vez que lo hagas, quizás no pase nada espectacular. Tal vez sientas una ligera calma. O tal vez solo sientas la incomodidad de estar quieto durante 10 minutos cuando normalmente estás en movimiento constante. Y si eso pasa, eso también es información. Esa dificultad para quedarte quieto, para soportar el silencio, para no agarrar el teléfono después de 40 segundos, esa dificultad es el síntoma exacto que esta práctica está diseñada para sanar. La herramienta y la resistencia que sientes hacia ella apuntan exactamente al mismo problema. Sigue escuchando, porque lo que viene ahora es lo que hace que esto valga realmente la pena. 10 minutos una vez, está bien. Pero la verdadera transformación ocurre con la práctica consistente. Vamos a hablar de qué puedes esperar de forma realista. En los primeros días, los efectos más inmediatos que la mayoría de las personas reporta incluyen una sensación de calma después de la sesión que dura entre 20 minutos y varias horas. Mejor calidad de sueño si se practica antes de acostarse. Una sensación de mayor claridad mental. Reducción del tiempo que tarda el cuerpo en calmarse después de un evento estresante. Lo que está pasando fisiológicamente en este periodo inicial es que estás ejercitando el sistema parasimpático. Como cualquier músculo que no has usado en mucho tiempo, al principio se activa con esfuerzo y luego vuelve a su estado habitual. Pero con cada sesión, la activación se vuelve un poco más fácil, un poco más profunda. En las primeras semanas, estudios de neuroimagen han demostrado que solo 4 semanas de práctica regular de respiración consciente producen cambios medibles en el grosor de la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la toma de decisiones, la regulación emocional y el pensamiento a largo plazo. Esta región es precisamente la que se ve más comprometida por el estrés crónico. En términos más concretos, las personas que practican de forma regular durante este periodo reportan que las situaciones que antes los disparaban emocionalmente empiezan a tener menos efecto. No porque hayan dejado de importarles las cosas, sino porque el sistema nervioso tarda menos en recuperarse. La ventana entre el estímulo y la reacción se hace más amplia. Y en esa ventana vive la posibilidad de elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. A los 2 o 3 meses, algo más profundo empieza a cambiar. El tono vagal, esa medida de la fortaleza del sistema parasimpático, mejora de forma estadísticamente significativa. Los niveles basales de cortisol, la hormona del estrés, descienden. La calidad del sueño mejora de forma estructural, no solo en los días que practicas. Algo que muchos practicantes describen en este punto es una sensación de mayor distancia entre ellos mismos y sus pensamientos. Los pensamientos siguen apareciendo, como siempre, pero ya no se sienten tan obligatoriamente reales. Ya no arrastran tanto. La mente empieza a parecerse más a un cielo y menos a una tormenta continua. A largo plazo, la evidencia acumulada en estudios longitudinales sobre prácticas de respiración y meditación sugiere beneficios que van mucho más allá de la relajación. Mejora marcadores de inflamación sistémica. Mayor variabilidad del ritmo cardíaco, que es predictor de longevidad. Mejor regulación del sistema inmune. Reducción de síntomas en personas con trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Y hay algo más, menos cuantificable pero igualmente real. La práctica consistente de volver a tu centro, de conocer el camino de vuelta a la calma, te da una relación diferente con la inestabilidad de la vida. No es que todo se vuelva fácil. Es que tienes una brújula interna que antes no tenías. Una de las preguntas más comunes es, ¿cuándo debo practicar? La respuesta tiene 2 niveles. El primero es la práctica de base, un momento fijo en el día, idealmente siempre el mismo, donde haces tu sesión de 10 minutos.
La consistencia del horario importa porque el sistema nervioso responde bien a la predictibilidad. Como el sueño o el ejercicio, los efectos se multiplican cuando hay regularidad. Los mejores momentos, según la evidencia disponible, son la mañana, antes de revisar el teléfono o empezar el día. Este es un momento en que el cerebro está en un estado liminal, saliendo del sueño, más plástico y receptivo. Empezar el día con 10 minutos de respiración cuadrada establece un estado basal de calma que tiende a mantenerse durante las primeras horas. También la noche, entre 20 y 40 minutos antes de dormir. La respiración cuadrada reduce la actividad simpática y prepara al sistema nervioso para la transición al sueño. Muchas personas que tienen insomnio reportan mejora significativa en las primeras semanas de usarla antes de acostarse. Y la transición entre etapas del día. Si trabajas desde casa y el límite entre lo laboral y lo personal se ha disuelto, usar 10 minutos de respiración como ritual de cierre puede ser muy efectivo para cambiar de modo. El segundo nivel es el uso reactivo. Aplicar la técnica en momentos específicos de estrés o ansiedad. Antes de una presentación importante. Antes de una conversación difícil. En el momento en que sientes que el estrés empieza a escalar. En el avión si tienes miedo a volar. En la sala de espera de un médico. En el coche antes de entrar a la oficina. Para el uso reactivo, incluso 3 o 4 ciclos de respiración cuadrada, es decir, apenas un minuto, pueden ser suficientes para cambiar el estado del sistema nervioso lo suficiente como para recuperar el acceso a la mente racional. Hay una cosa que quiero subrayar aquí porque es importante. Algunas personas empiezan a usar la respiración como una forma de evitar sus emociones. Sienten algo difícil y en lugar de procesarlo, respiran para que desaparezca. Eso no es lo que estamos buscando. La respiración cuadrada no es anestesia emocional. No sirve para no sentir. Sirve para bajar el volumen del sistema de alarma lo suficiente como para que puedas estar presente con lo que estás sintiendo sin ser completamente arrastrado por ello. La diferencia es sutil pero crucial. Hay una razón por la que tradiciones completamente distintas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, convergieron en la misma herramienta. Los yogis del Himalaya, los monjes budistas del sureste asiático, los maestros taoístas de China, los chamanes de diversas culturas indígenas y en años más recientes los operadores de fuerzas especiales y los neurocientíficos de universidades de élite, todos llegaron, por caminos distintos, a la misma conclusión. El aliento es la llave. Pero hay una dimensión de esto que pocas veces se menciona en el contexto moderno, y que merece ser dicha con cuidado. Las tradiciones antiguas no hablaban del pranayama o del control del aliento simplemente como técnicas de relajación. Para ellas, el trabajo con la respiración era trabajo con la conciencia misma. En sánscrito, la palabra prana no significa simplemente oxígeno. Significa fuerza vital, la energía que anima a los seres vivos. Y ayama significa expansión o extensión. Pranayama es literalmente la expansión de la fuerza vital. Hay una idea en estas tradiciones que es fascinante. La mente y el aliento son como dos jinetes en el mismo caballo. Cuando la mente se agita, el aliento se agita. Cuando el aliento se calma, la mente se calma. Son inseparables. Y precisamente porque es más fácil controlar el aliento que controlar directamente la mente, el aliento se convierte en el punto de entrada. Patanjali, en los Yoga Sutras, describe el estado de meditación profunda como nirodha, la cesación del movimiento constante de los pensamientos. No la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de no ser arrastrado por ellos. Y uno de los caminos sistemáticos hacia ese estado empieza con el pranayama. En la tradición budista, la instrucción del Buda sobre la meditación en la respiración va mucho más allá de la simple relajación. La instrucción completa del Anapanasati Sutta describe cómo observar la respiración puede conducir, progresivamente, a la observación de las sensaciones corporales, luego de los estados mentales, y finalmente a la contemplación de la naturaleza de la realidad misma. Esto puede sonar abstracto, y lo entiendo. No tienes que creer en ningún sistema metafísico para que la respiración cuadrada funcione. La fisiología funciona igual independientemente de tus creencias. Pero hay algo que sí creo que vale la pena considerar, y es esto. Cuando te sientas a practicar durante 10 minutos y simplemente observas tu aliento, estás haciendo algo que muy pocas personas en el mundo moderno hacen regularmente. Estás estando presente, completamente, sin agenda, sin producir, sin consumir, sin ser útil para nadie. Solo estás. Y en esa simplicidad hay algo que muchas personas, cuando lo experimentan por primera vez de verdad, reconocen como algo que llevaban buscando durante mucho tiempo sin saber cómo llamarlo. La respiración cuadrada es un punto de partida excelente,
pero forma parte de un ecosistema más amplio de prácticas de respiración. Vale la pena conocer algunas variaciones y técnicas relacionadas para que puedas elegir la que mejor funcione en cada momento. La primera es la respiración 4-7-8, desarrollada y popularizada por el Dr. Andrew Weil, aunque con raíces en el pranayama. Usa proporciones diferentes: 4 segundos de inhalación, 7 de retención, 8 de exhalación. La exhalación más larga tiene un efecto particularmente potente sobre el nervio vago y la activación parasimpática. Es especialmente útil para conciliar el sueño, para momentos de ansiedad aguda o cuando necesitas un efecto más rápido e intenso de relajación. La contraparte es que es más exigente y no tan fácil de mantener durante periodos largos. La segunda es la respiración coherente. Investigadores como Stephen Elliott han estudiado la respiración a una frecuencia de aproximadamente 5 o 6 ciclos por minuto, es decir, 5 o 6 segundos de inhalación y 5 o 6 de exhalación, sin retenciones. Esta frecuencia específica parece crear una resonancia óptima entre el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, maximizando la variabilidad del ritmo cardíaco. Es una práctica más suave que la cuadrada, muy accesible para principiantes y particularmente útil para la práctica diaria de mantenimiento. La tercera es el método Wim Hof, que está en el otro extremo del espectro. Esta técnica combina respiración rápida e intensa con retenciones después de la exhalación. Sus efectos son más estimulantes que relajantes. Aumenta temporalmente el pH sanguíneo, puede elevar la temperatura corporal y tiene efectos documentados sobre el sistema inmune. Es una práctica más avanzada, con contraindicaciones importantes. No se debe practicar en el agua, conduciendo, o en personas con ciertas condiciones cardíacas o neurológicas, pero para algunas personas es una herramienta poderosa de energización y fortalecimiento del sistema nervioso. La cuarta es la respiración alterna nasal, o Ñadi Sodhana. Esta técnica del yoga usa los dedos para alternar entre fosas nasales, inhalando por una y exhalando por la otra. La investigación sugiere que la respiración a través de las fosas nasales derecha e izquierda tiene efectos ligeramente diferentes sobre los hemisferios cerebrales. La fosa nasal derecha se asocia con activación y estado simpático, la izquierda con calma y estado parasimpático. Alternar entre ambas de forma rítmica produce un efecto de equilibrio y armonización que muchos practicantes describen como uno de los más poderosos del pranayama. La recomendación es sencilla. Empieza con la respiración cuadrada. Domínala. Hazla consistente. Y una vez que sea parte de tu vida, explora las otras con curiosidad. Hay algunos errores que la gente comete cuando empieza con la respiración cuadrada, y conviene nombrarlos para que no te desanimes si los encuentras. El primero es usar demasiado el pecho. La mayoría de nosotros hemos aprendido a respirar de forma superficial, con el pecho, especialmente en momentos de estrés. Esto activa los músculos accesorios de la respiración en el cuello y los hombros, y no permite la expansión completa de los pulmones. Antes de cada sesión, tómate 30 segundos para establecer la respiración diafragmática colocando la mano en el abdomen y asegurándote de que sube con la inhalación. El segundo es tensar el cuerpo durante las retenciones. Muchas personas cuando retienen el aliento tensan la garganta, el cuello, los hombros. La retención debe ser suave. Los pulmones simplemente están llenos, o vacíos, pero sin esfuerzo. Si te resulta difícil, practica primero solo las inhalaciones y exhalaciones sin las retenciones, y añádelas gradualmente. El tercero es esperar resultados dramáticos inmediatos. La respiración cuadrada no es un botón mágico. Para algunas personas, los efectos son inmediatos y claros. Para otras, especialmente quienes llevan años con niveles altos de ansiedad crónica, el sistema nervioso tarda más en responder. Si en las primeras sesiones no sientes gran cosa, eso no significa que no esté funcionando. Significa que el trabajo está ocurriendo en capas más profundas. El cuarto es practicar de forma inconsistente y luego concluir que no sirve. La consistencia es parte de la fórmula. 10 minutos una vez a la semana no tendrá el mismo efecto que 10 minutos diarios. No porque la práctica sea mágica, sino porque el sistema nervioso se transforma a través de la repetición, igual que cualquier otro sistema del cuerpo. El quinto, y quizás el más sutil, es tratar la práctica como una obligación más en una lista ya saturada de cosas por hacer. Si la respiración cuadrada se convierte en otra fuente de estrés, pierde su propósito. Empieza pequeño si necesitas 5 minutos, 3 veces por semana, y desde ahí construye. La práctica formal de 10 minutos es importante, pero hay una dimensión más amplia que puede hacer que los beneficios permeen toda tu vida.
no solo los momentos que apartas para respirar. Se trata de desarrollar lo que algunos maestros de meditación llaman conciencia continua del aliento. No significa que estés haciendo respiración cuadrada todo el tiempo. Significa que periódicamente, a lo largo del día, traes la atención a cómo estás respirando. Mientras esperas el café, antes de responder un mensaje difícil, en el semáforo, al terminar una reunión. Esos pequeños momentos de retorno al aliento actúan como microreseteos del sistema nervioso que van acumulando su efecto a lo largo del día. Otra práctica útil es la respiración de transición. Cada vez que pasas de un contexto a otro, te tomas 3 respiraciones cuadradas. Sales de la cama, 3 respiraciones. Sales del trabajo, 3 respiraciones. Antes de entrar en casa por la noche, 3 respiraciones. Estas pequeñas interrupciones crean una frontera entre estados y evitan que el estrés de un contexto contamine el siguiente. También puedes integrar la respiración cuadrada en el movimiento. Caminar con ritmo respiratorio consciente, coordinar la respiración con ejercicios de yoga o stretching, practicarla durante la meditación sentada. La versatilidad de la técnica es uno de sus mayores activos. Y si tienes hijos o personas a tu cuidado, enseñarles esta técnica es uno de los mejores regalos que puedes darles. Los niños a partir de los 5 o 6 años pueden aprender versiones simplificadas con conteos de 2 o 3 segundos. Darle a un niño la capacidad de calmarse a sí mismo es darle una herramienta que va a usar durante toda su vida. Vivimos en un mundo que monetiza tu ansiedad. Las redes sociales están diseñadas para mantenerte en un estado de alerta leve y constante, porque eso hace que sigas mirando la pantalla. Las noticias se escriben para activar tu amígdala, porque el miedo genera clics. El sistema económico en muchos casos se beneficia de que no puedas estar quieto, de que siempre necesites algo más para sentirte bien. En ese contexto, la decisión de sentarte durante 10 minutos cada día y simplemente respirar, de no consumir nada, de no producir nada, de simplemente estar presente con tu propio aliento, es un acto que va más allá de la salud personal. Es un acto de recuperar la soberanía sobre tu propia atención. Y eso, en el mundo en que vivimos, es bastante revolucionario. Llegamos al final, y quiero dejarte con algo concreto. Esta noche, o mañana por la mañana, voy a pedirte que hagas una sola cosa. No 10 cosas. Una. Pon un temporizador de 10 minutos. Siéntate, cierra los ojos, y haz la respiración cuadrada. 4 segundos de inhalación, 4 de retención, 4 de exhalación, 4 de retención. Repite durante 10 minutos. No tienes que creer que va a funcionar para que funcione. No tienes que tener ningún sistema de creencias espirituales. No tienes que haber meditado antes en tu vida. Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo una vez. Y si sientes algo, aunque sea algo pequeño, una ligera calma, una pequeña diferencia en cómo te sientes después, ese es el sistema nervioso respondiendo. Eso eres tú descubriendo un recurso que ya vivía dentro de ti. Lo que hemos visto hoy es mucho más que una técnica de respiración. Es la intersección de 3000 años de sabiduría contemplativa con la neurociencia contemporánea. Es la comprensión de que el sistema nervioso humano no está condenado al estrés crónico. Es el reconocimiento de que la herramienta más poderosa para cambiar tu estado interno no está en una farmacia ni en una app de pago. Está en cada inhalación que das. El aliento es gratis. Siempre ha estado ahí. Y ahora ya sabes cómo usarlo. Si este tipo de conocimiento resuena contigo, si te interesa explorar más en la frontera entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna, en el archivo ancestral seguimos trazando exactamente ese mapa. Cada semana profundizamos en prácticas, tradiciones e ideas que han sobrevivido al tiempo porque funcionan de verdad. Si no lo has hecho todavía, ya sabes dónde encontrarnos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que lleva tiempo atrapado en el ciclo del estrés y la ansiedad, compártelo con esa persona. A veces la herramienta correcta llega en el momento exacto en que alguien la necesita. Hasta la próxima.